yo soy Damaris y una vez más te doy la bienvenida a nuestra sección Creciendo Juntos, un espacio dedicado al crecimiento emocional y espiritual. Hoy conversaremos acerca de una experiencia común que muchas veces enfrentamos y que influye sobremanera en muchísimas etapas de nuestra vida: la ansiedad anticipada. Y si en este minuto eres de esas personas que te sientes preocupado por algún evento futuro, quédate conmigo, porque en esta charla exploraremos cómo entenderla, cómo reconocerla y transformarla en una fuerza motivadora para tu crecimiento personal. Y sin más demora, comencemos. La ansiedad anticipada es un tipo de ansiedad que se caracteriza por la preocupación excesiva. A menudo se manifiesta, por ejemplo, cuando tenemos mucho miedo a enfrentarnos a alguna situación o evento futuro, algo que nos afecta nuestra vida diaria. En esos días, por ejemplo, que vas a defender una tesis, que te vas a enfrentar a una competencia si eres deportista, puede que te sientas nervioso, ansioso, y ahí precisamente estás presentando los síntomas de esa ansiedad anticipada, o sea, que tus sentimientos, tus pensamientos, todo está enfocado hacia algo futuro, en lo que realmente no ha sucedido, pero te sientes con esa inquietud y esa preocupación de cómo será o cómo saldrán las cosas. Imaginemos la historia de Laura, una joven que siempre ha sido perfeccionista. Desde su infancia se destacó en la escuela, lo que aumentó sus expectativas y con el tiempo también sus ansiedades. A medida que se acercaba la fecha del examen final de universidad, comenzó a experimentar ansiedad anticipada. Cada noche se despertaba pensando en las posibles preguntas del examen, imaginando escenarios en los que no lograba los resultados que deseaba, y su ansiedad se intensificó cada vez más. Laura empezó a evitar situaciones sociales temiendo que sus amigos la distrajeran de estudiar, y en lugar de disfrutar de sus actividades favoritas, se encontraba atrapada en un ciclo de preocupaciones. Su mente se llenaba de pensamientos como ¿y si no estudio lo suficiente? ¿O si me bloqueo durante el examen? Un día decidió hablar con su profesora, quien le ofreció una perspectiva diferente. Le sugirió que se enfocara en el presente y en las acciones que podía controlar, en lugar de preocuparse por lo que aún no había sucedido. Laura comenzó a practicar técnicas de respiración y meditación, lo que le ayudó a calmar su mente y reducir la ansiedad anticipada. Finalmente llegó el día del examen. En lugar de dejar que la ansiedad la dominara, Laura aplicó lo que había aprendido. Se sintió nerviosa, pero también empoderada. Al terminar el examen se dio cuenta de que, sin importar los resultados, había enfrentado sus miedos de una manera saludable. La historia de Laura refleja cómo la ansiedad anticipada puede ser desafiante. Y sí, en muchísimas ocasiones de nuestras vidas nos enfrentamos a situaciones que previamente vemos difíciles e imposibles de resolver, pero luego nos damos cuenta de que podemos manejarlas y encontrar un equilibrio. Y con el tiempo, al igual que Laura, descubrimos cómo la ansiedad anticipada más bien es una oportunidad para crecer y desarrollar la resiliencia. Y es natural sentir ansiedad cuando enfrentamos lo desconocido, cuando tenemos miedo al fracaso o por temor a cumplir las expectativas. Pero cuando esta ansiedad se vuelve abrumadora, puede limitarnos. En la vida diaria, la ansiedad anticipada puede tener efectos negativos en la salud física de una persona. Pero para dar el primer paso hacia la superación, debemos reconocer cuáles son las causas más comunes. Y entre las causas más comunes, por ejemplo, puedo decirte que están la falta de sueño o el insomnio, la fatiga crónica, los problemas respiratorios, problemas digestivos, la falta de concentración. La ansiedad puede provocar también contracción en los músculos, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y los hombros y malestar general. Pero te tengo una buena noticia, y es que aquí te traigo algunas estrategias para manejar la ansiedad anticipada. Las técnicas de respiración.
Practicar la respiración profunda puede ayudar a calmar la mente y reducir la ansiedad de manera instantánea. La meditación. La práctica de la meditación te permite centrarte en el presente, alejándote de las preocupaciones futuras. El reenfoque cognitivo. Identificar, desafiar pensamientos negativos puede ayudarte a ver las situaciones de manera más realista y menos amenazante. El establecimiento de metas. Dividir tus objetivos en pasos pequeños y alcanzables, celebrar cada victoria por pequeña que sea, puede aumentar tu confianza. La clave para superar la ansiedad anticipada está en cambiar nuestra relación con ella. En lugar de dejar que te paralice, mejor utilízala como un motor para actuar. Por ejemplo, piensa en las personas que alcanzaron el éxito. O mejor aún, te propongo pensar en cuántas ocasiones lograste todos los objetivos que te has propuesto. En lugar de dejar que te detengan, mejor te recomiendo que la utilices para prepararte mejor y esforzarte más. La ansiedad anticipada no tiene que definir tu vida. Es posible convivir con ella y en última instancia transformarla en una fuerza positiva. Cada paso que des hacia adelante, por pequeño que sea, es un triunfo. Recuerda que no estás solo en este camino. Juntos podemos aprender a superar nuestros miedos y abrazar la vida con confianza y determinación. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero te haya gustado y si es así, deja en los comentarios tus experiencias que pueden servirle a otros para mayor edificación. Y si no te has suscrito a nuestro canal, pues te invito a que lo hagas para más charlas motivacionales y crecer juntos. ¡Chao!